conscientes de los grandes cambios que se han logrado últimamente en América Latina, hasta el punto que muchos compañeros de la izquierda, hoy nuestro referente sería el socialismo del siglo XXI, como idea, como proyecto, que toma un gran impulso a partir de los cambios de las revoluciones bolivarianas en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, y los cambios que se han ido introduciendo más tarde en Brasil, Uruguay y otros países de la Manuel Monedero, que será el compañero que va a empezar, pues, también se ha conocido. En su profesión figura de politólogo, pero bueno, es un viejo militante de las causas por el socialismo y el comunismo en España desde hace mucho tiempo, bajo la dictadura y desde entonces hasta este momento. Y él nos va a exponer en este marco de grandes cambios geopolíticos que se han producido en el mundo. Creo que todos somos conscientes o tenemos elementos, los más recientes, pues la actitud de Estados Unidos y sus cambios que ha tenido en el caso, por ejemplo, del conflicto sirio o hacia Irán, que expresan, ¿no?, cambios que se están produciendo, y dentro de esos cambios a nivel internacional, pues América Latina. ¿Qué está pasando en América Latina en relación a esos cambios internacionales? Yo creo que la reflexión que quería comenzar es partir de los cambios que estamos viviendo en primera persona. Yo creo que no somos conscientes, creo, de las enormes mutaciones que está viviendo el mundo desde hace varios años. Creo que desde hace muchos años, pero que se han acelerado a partir de la crisis primero financiera y luego de la crisis mundial que estamos viviendo. Y quizás lo central que estamos viviendo es lo que podríamos llamar una gran transición geopolítica, que la gente la están viendo y la están viviendo, ¿no? Por eso del emerger de China, del papel del centro de poder hacia Asia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quizás lo más relevante que está ocurriendo aquí y ahora es esa gran transición geopolítica, es decir, la decadencia de determinados polos de poder que habían sido dominantes, centralmente Estados Unidos, y la emergencia de nuevos poderes, de nuevos países, y la tendencia, que creo que es la tendencia consistente, hacia un mundo multipolar. Es decir, hemos pasado prácticamente en 20 años de vivir con la idea de la hiperpotencia a encontrarnos con que esa potencia ha durado 20 años, esa hiperpotencia, y que hoy vivimos una gran transición de emergencia de nuevos poderes, donde se puede decir aquello que decía el viejo Lenin, ¿no? Los que mandan ya no pueden seguir mandando como antes, ¿no? En este caso, Estados Unidos. No hay nada más que ver lo que ha pasado en Siria o lo que está pasando en este momento en Irán para ver los límites del poder norteamericano. No es que no tenga poder, es que tiene límites que antes no tenía ningún límite, ¿no? O lo que está ocurriendo con los papeles Wikileaks o con Snowden, ¿no? Que al final nos damos cuenta que hay una alianza de todos los países, incluidos los nuestros, para espiarnos nosotros mismos, ¿no? Por lo cual vivimos de maravilla. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no?, el dato más sobresaliente es esta tendencia a la multipolaridad y una lenta pero consistente decadencia del imperialismo norteamericano. Siempre no hay que olvidar que decadencia no es hundimiento y que las decadencias de los imperios son el momento más grave de esos imperios y más agresivo de esos imperios. No estoy diciendo que el imperialismo se va a desaparecer, lo que estoy diciendo es que ya ha encontrado límites y que esos límites son consistentes del poder norteamericano. La característica más sobresaliente de la crisis que estamos viviendo, de la crisis del capitalismo que estamos viviendo,
es una inaudita acumulación de crisis, ¿no? Hay una crisis económica consistente, está ahí. Yo tengo la convicción de que esta crisis va a volver rápidamente en sus manifestaciones más duras en los próximos años. Ya se está acumulando la próxima crisis financiera internacional. Hay una crisis geopolítica latente que se ve en cada momento que abrimos los periódicos. Hay una crisis ecológico-social cada vez más grave, o sea, los límites del planeta están siendo asaltados permanentemente por la agresividad del modo de vida, de consumir y producir del capitalismo. Y diría que hay un cuarto elemento quizás tan fuerte como los demás, o quizás más, ¿no? Que hay una crisis cultural en sentido fuerte, ¿no? Una crisis de la cultura dominante y de los valores dominantes. En esa crisis hay un gran juego geopolítico. El problema que tenemos que reflexionar, y vamos a reflexionar ahora, en la que voy a ser, ya he dicho, telegráfico, es ¿qué significa esta crisis para América Latina? Este es el gran problema. La tesis que quiero argumentar es que esta crisis puede ser la oportunidad de América Latina para convertirse en un sujeto activo que protagonice la nueva geopolítica mundial. Esa es para mí la tesis fundamental que quiero argumentar con ustedes en la charla de hoy. Es decir, hasta ahora América Latina ha sido un sujeto pasivo de los cambios que se han ido produciendo en el mundo desde que los descubrimos, para decirlo irónicamente. Bueno, ustedes saben que el sueño bolivariano de la patria grande que ha estado funcionando en América Latina ha tenido siempre una idea detrás, que es la unidad latinoamericana para ser sujeto activo y sobre todo romper la dependencia con el amigo del norte. Eso es lo que hoy está de nuevo en cuestión. No por casualidad los movimientos y los cambios profundos que se dan en América Latina se dan ¿cómo? ¿Cuándo? En el bicentenario, ahora estamos viendo, de la independencia, ¿no? O de la frustrada independencia, o la nueva condición colonial de América Latina. Lo puede usted entender de distintos lados y de distintas maneras. Pero el hecho real es que 200 años después de la independencia, esa independencia hoy sigue estando como proyecto, como objetivo, pero no como realidad, ¿no? Juan Valdés suele decir que vivimos, desde el punto de vista de la independencia, vivimos lo que podemos llamar las promesas incumplidas de la independencia, ¿no? Que básicamente era la independencia nacional y la soberanía, la democracia sustancial, la democracia plebeya, para entendernos, y por tanto la democratización del país, la justicia social como elemento, y luego la integración, ¿no? Esos cuatro elementos eran un poco lo que ha sido elementos que de una u otra manera han estado ahí en estos 2 siglos, ¿no? Esos 4 elementos: democratización del poder, independencia nacional, justicia social e integración, es decir, y unidad. De alguna manera se puede decir que ahora, en esta transición geopolítica que estamos viviendo, eso es lo que está detrás de muchos de los proyectos que hoy se están ensayando en América Latina. En una versión más radical uno, en una versión menos radical otro, es intentar que ese proyecto, ese viejo proyecto bolivariano que tuvieron algunos de los padres de la patria de los países latinoamericanos, se pudiera concretar históricamente. Eso sería el primer punto. Y el segundo punto que me gustaría argumentar era que, y no por casualidad, esta transición que estamos viviendo, geopolítica mundial, hace que América Latina esté en disputa de nuevo. Ustedes saben que desde 1823, la doctrina Monroe, o sea, en 1923, estaba todavía celebrándose, entre comillas, la guerra entre los pueblos contra España y su independencia. En 1924 fue la batalla de Ayacucho. Bueno, pues un año antes, en el 23, ya Estados Unidos plantea la doctrina Monroe, que no era otra
no que la América para los norteamericanos, sino América para la América del Norte. Esa doctrina, ustedes saben que luego se amplió con la doctrina Roosevelt, de Theodore Roosevelt, no que lo que se llamó del Gran Garrote, donde se añadió que todo puesta en peligro de los intereses de propiedad de los norteamericanos en los países del sur, pues sería convertido en una agresión directa contra Estados Unidos y por tanto ellos tenían el derecho y el deber de intervenir. Esa ampliación de la doctrina Monroe hoy se encuentra también en cuestión. ¿Por qué? Porque los cambios geopolíticos, ahora diré, que se están dando, tienen también una versión, que es la presencia activa de potencias viejas y nuevas que están interviniendo activamente en América Latina. Ustedes saben que eso es nunca deben de olvidar, luego diré algo sobre eso, que para Estados Unidos el territorio fundamental es siempre América Latina. Esta idea de que Estados Unidos se ha dejado olvidado, que tiene otro interés, para ellos saben que su dominio en el mundo depende fundamentalmente del control que ejerce sobre América Latina y que siempre lo tiene en la agenda. Luego diré algo sobre eso. Bueno, la tesis que quiero plantear es esta con el añadir. Es decir, hoy América Latina es de nuevo un territorio en disputa, precisamente porque América Latina intenta ser un sujeto activo en los cambios que se están operando en el mundo para intervenir sobre ellos. ¿Cuáles son los rasgos que hacen factible esto que estoy diciendo? ¿Cuáles son los elementos? Yo estoy esquematizando mucho, pero ya he dicho, me interesa que ustedes lo vean. El primer rasgo fundamental es que no se puede olvidar dos cosas. Que América Latina ha sido el laboratorio del neoliberalismo a nivel mundial y que ha sido el único territorio que se ha opuesto en serio al neoliberalismo en el mundo y que ha intentado hasta construir una alternativa al neoliberalismo. Sí, América Latina ha sido el laboratorio del neoliberalismo, pero también el principal territorio de resistencia a ese neoliberalismo, y además está ensayando o intentando ir a una condición post-neoliberal o post-liberal. Eso es un dato enorme, que hay que tenerlo en cuenta en este momento. ¿Por qué digo eso? Porque ahora estamos conmemorando el 40 aniversario del asesinato de Allende y de lo que va más la vía armada del capitalismo contra el intento de la vía democrática al socialismo en Chile. 40 años. Y no es casual esto que quiero decirles. En América Latina se ensaya el neoliberalismo, se lleva hasta el final la propuesta capitalista, porque el neoliberalismo no es otra cosa que una propuesta hasta el capitalismo hasta el final, pero eso se hace con la dictadura militar. O sea, toda América Latina, de una u otra manera, sufre a partir de 1973 o del 73 en adelante, furiosas y terribles dictaduras, que eran dictaduras diferentes a las de antes. ¿En qué sentido? Estas querían ser fundacionales, en un doble sentido, que era liquidar la vieja historia del movimiento de liberación y del movimiento de liberación social y nacional en América Latina, y en segundo lugar, imponer un nuevo modelo de sociedad que hiciera inviable cualquier cuestionamiento socialista de la realidad. Por eso tuvo una vertiente simplemente de asesinato y de muerte y de destrucción, de liquidación de toda una vanguardia social, mano militar, y por otro lado, una enorme ofensiva ideológica contra el socialismo y contra Cuba, como era natural, y luego el intento de crear un nuevo modelo de sociedad sobre bases impolutas capitalistas, sobre bases que pusieran atrás todos los intentos, que en América Latina ha habido muchos, para controlar el mercado
y limita el poder de las grandes corporaciones. Eso es la esencia que Noemi Klein no ha contado bien en su libro La doctrina del shock. Merece la pena una reflexión hablando del presente. Todo lo que se está ensayando aquí ahora ya se ha hecho ahí. Quiero decir que, como el poema de Bertolt Brecht, ¿no? Eso no nos pasará a nosotros. O sea, desde el 73, cuando vimos tantos latinoamericanos que venían emigrando a España, huyendo de crueles dictaduras, nunca llegamos a pensar, o nuestros dirigentes nunca llegaron a pensar, de la izquierda política, de la izquierda social y cultural, que terminaría eso llegando también aquí, y que nos llegaría a nosotros. Pues ya no llegó. Pensábamos que no, pero ya no llegó. Y esa reflexión es buena siempre tenerla en la cabecita por lo que está ocurriendo ahora. Ese es el primer elemento que quería señalar. El segundo elemento, muy unido a esto, es la resistencia al neoliberalismo. Y es muy curioso esta resistencia porque, primero, ha tardado mucho tiempo, porque las dictaduras duraron. Fue desde el principio, es verdad, pero se ha tenido que hacer, lo diría así, como especie de un nuevo comienzo. Porque las viejas identidades culturales y políticas de la izquierda y de los movimientos de liberación latinoamericanos fueron liquidadas, asesinadas, matadas, después de una represión salvaje. Era eso el contenido de las dictaduras fundacionales que hubo en Uruguay, que hubo en Argentina, que hubo en Brasil antes que ninguna, que hubo en Chile y que fueron llegando a todos los países de una manera u otra. Por lo tanto, la resistencia tuvo que reconstruir una nueva vanguardia. Muchas veces en ruptura con las viejas vanguardias, otras veces en continuidad. Y donde aparecieron otras circunstancias nuevas, ¿no? Que eran un bucle interesante, ¿no? Que da la historia, ¿no? Que es la relación entre conflictos medioambientales, conflictos mineros y demás, y los pueblos originarios. Apareció el sujeto indígena, siempre había existido, pero aparece como un protagonista activo de la lucha, fundamentalmente en el mundo andino. Pues, se reconstruyen viejas identidades, otras aparecen, otras desaparecen, y en esa resistencia, como he dicho antes, en un momento determinado, no solamente hay resistencia, sino después de una enorme movilización social. Hay algunas cifras que hablan de que han contabilizado en 20 años cuántos presidentes cayeron por movilización popular en América Latina, y es una cifra bastante impresionante, ¿no? O sea, hoy nos podemos extrañar de ciertos fenómenos que se dan en Ecuador, en Bolivia, en Argentina o en Venezuela, pero no hay que olvidar de que en esos lugares hubo una lucha social tremenda, cayeron presidentes uno detrás de otro, y que el movimiento popular fue un movimiento especialmente activo con una enorme capacidad de resistencia. Aquí una nota a pie de página, ¿no? Que merece la pena verlo, ¿no? Muchas veces, cuando se explica las diversas izquierdas que hay en América Latina, para mí el elemento clave está en si esas izquierdas son o no el producto de una crisis de régimen. Eso es un debate que hay en España ahora, dicho sea de paso, pero que tiene cierta importancia. No por casualidad, los procesos más radicales en el cuestionamiento del modelo neoliberal se da en aquellos países que la lucha social convirtió, esos países llegó al nivel de producir una crisis de régimen. Y no por casualidad, en países donde esa crisis de régimen no se da, la izquierda es mucho más moderada
o cuando no, lo único que hace es humanizar el modelo neoliberal implementado. Quizá el ejemplo más paradigmático de estas contradicciones sea Argentina. Bajo el principio que se vayan todos y siempre acaba llegando un peronista. Entonces, en esa historia hubo una posibilidad de una crisis de régimen, pero esa crisis de régimen, después de echar de la Rúa y demás, no se dio. Y volvió a una cierta restauración del estado anterior, digo el estado anterior antes de Menem, ¿no? Bueno, eso es un tema que merece la pena siempre verlo, ¿no? O sea, muchas veces la radicalidad de los procesos históricos no es una cuestión, entre comillas, subjetiva o ideológica, sino que es el producto de que la lucha social rompe la correlación de fuerza, abre una crisis de régimen y esa crisis de régimen provoca una mayor radicalización en un doble sentido, de la contrarrevolución y también de los propios procesos de cambio social. Hoy seguramente nos cabría plantear, lo dejo ahí como pregunta, si no estamos también ya hoy en lo que vamos a llamar en la emergencia de problemas no previstos, fundamentalmente en algunos de estos países y destacadamente en Venezuela. Lo dejo ahí y continuaré. La tercera cuestión que me gustaría señalar muy brevemente ya es el tema del amigo del norte. Lo que yo decía antes. O sea, Estados Unidos ha diseñado desde siempre, desde los padres fundadores y desde aquello que se llamó el destino manifiesto, siempre ha tenido una visión geopolítica del poder norteamericano. Luego eso lo ha convertido en una teoría, con Manhattan primero y Nicolás Spigman después. O sea, para América del Norte, para Norteamérica, las palabras siempre traicionan. América del Norte es también Canadá, en cierto sentido es México. Pero bueno, siempre las palabras nos traicionan. Para los Estados Unidos de Norteamérica, América Latina no es solo su patio trasero, es mucho más. Es su zona de acceso estratégico al poder. Es su retaguardia del poder. Sin el cual no es entendible el poder que ejerce en el mundo. Es esa la diferencia. Por eso los norteamericanos, perdón, los sudamericanos, cuando hablan de la decadencia de Estados Unidos, la cuestionan, pero acaban siempre asustados, porque decir, esto lo pagamos también nosotros, porque se aferrarán a los sitios donde tienen más poder. Ahí conviene una cosa. Para Estados Unidos, eso lo explica muy bien Nicolás Spigman, para Estados Unidos, el norte son ellos y no lo van a cuestionar jamás. Y el Caribe es su Mediterráneo, donde exigen, está escrito así, mando absoluto. Por eso lo de Cuba es una herida terrible para ellos. O sea, para los militares, los geopolíticos, los presidentes norteamericanos, todos los presidentes norteamericanos, consideran que Centroamérica y el Golfo es su Mediterráneo, donde ellos exigen poder absoluto. Y no están dispuestos a compartirlo con nadie. Muchas veces dicen, ¿cómo es posible que una pequeña isla acabe siendo un problemón para Estados Unidos? Precisamente por eso. Porque está situado en la zona donde ellos no admiten y es un malísimo precedente. Eso por uno. Para ellos, por lo tanto, dividen América en la zona donde ellos tienen que controlar sin compartir el poder, y a partir de ese Golfo, por los problemas de los países ribereños como Venezuela a ese Golfo, ellos plantean que el gran problema que tienen es si Sudamérica se une o no se une. El problema A, B, C. El problema Argentina, Brasil, Chile. Nicolás Spigman, que es uno de los grandes maestros de la geopolítica norteamericana, dijo que si esos países se unen, la única opción que tiene Estados Unidos es atacarlos, porque no pueden permitirse que esos países del sur se unan como alternativa política.
Esto no hay que olvidarlo nunca cuando se habla de Estados Unidos. Pero quiero decirles que ha habido recuentos. Estados Unidos tiene 72 bases, 76 bases militares en América Latina. Prácticamente en todos los países de América Latina tienen influencia y bases militares. Pero además están retornando una mayor presencia y volver a poner en pie la cuarta flota es nada más que la idea de que toman nota de que los cambios que se están operando en América Latina pueden afectar a los intereses vitales de Estados Unidos, que virtualmente los intereses vitales de Estados Unidos son todos, por definición. Pero cuando trata de América Latina es mucho más grave. Por tanto, hay que entender que en todo este proceso Estados Unidos ha intervenido, va a intervenir y desde luego va a intervenir mucho más porque, antes le decía a ustedes, es una zona en disputa América Latina. ¿Por qué en disputa? Porque los países latinoamericanos son países enormemente ricos en recursos naturales. O sea, todo lo que el norte necesita lo tiene el sur americano. Todo. Petróleo, gas, agua, biodiversidad, metales raros, minerales raros. De pronto resulta que el litio es decisivo para los nuevos ordenadores y el mayor productor de litio del mundo es justamente un país como Bolivia. Pues te vas encontrando que para los geopolíticos, para los estrategas militares, todos los recursos básicos que en el mundo son esenciales y conforme se agudice la crisis ecológica lo serán más, los tiene América Latina en abundancia. El país con mayores reservas petroleras verificadas es Venezuela. Y está a tiro de pichón. El tiro de pichón lo dejo ahí. Por lo tanto, eso que implica que los chinos que tienen miles de dólares, que saben que no valen nada y que menos que cada día vendrán menos, pues llegan con esos dólares y lo compran todo. Y además no ponen condiciones. Y al final no acaban obligándote a hacer tratados de libre comercio, ni obligando a meter en contratos bilaterales. No, los chinos llegan de acuerdo contigo, cuánto vale, mercado mundial, y ahí te quedas. Pero son los chinos, pero son también Rusia, también grandes países que están interviniendo de Asia. Japón, que empieza de nuevo a intervenir. Es decir, estamos hablando de que América Latina, obviamente, cuando la crisis ecológica del planeta se agudiza y los recursos cada vez más exactos, cada vez más necesarios, los tiene América Latina, es evidente que las grandes potencias calculan, suman y sacan consecuencias. Eso tiene mucha importancia, ¿no? Saber que, lo diré así, Estados Unidos está de retorno en América Latina. Nunca se fue, simplemente que ahora vuelve con mucha más fuerza porque toma nota de que precisamente porque hay una decadencia del imperio norteamericano, tienen que aferrarse aún más en Estados Unidos. Por tanto, es una buena y una mala noticia para América Latina. Es buena, pero también mala, porque el amigo del norte va a ser un enemigo muy poderoso de todos los cambios que se ven. Dos cosas más y termino. Hay otra gran novedad en América Latina, que es también compleja y que está generando enormes debates en América Latina, ¿no? ¿Qué hacemos con Brasil? Aquello ni contigo ni sin ti tienen mi amor de medio. Porque Brasil juega un papel enormemente importante en América Latina. Ella solo es más de la mitad del Producto Interior Bruto de todo Sudamérica. Más de la mitad, mucho más de la mitad. Puede llegar al 70%. Y además, Brasil es un estado. Me diréis, ¿todos son estados? No. En América Latina está por construir estados. Muchos de ellos están, como algunos como México, en transición hasta convertirse en estados fallidos, ¿no? Donde acaban siendo las mafias y
y los narcotraficantes, en alianza con las clases políticas, los que están descomponiendo el país. Muchos de los países, estos de estados fallidos, tuvo que ver con los países centroamericanos, no hay nada más que pensar por la cabeza qué está pasando en Guatemala para saber de qué estamos hablando. Bueno, a lo que voy. Brasil es un problema central geopolítico, también para Estados Unidos. Por eso antes hablaba de Nicolás Spickman y el ABC, porque la clave es Brasil. Ahora bien, Brasil es muy útil para los países latinoamericanos, ¿por qué? Porque los protege del amigo del norte. Pero Brasil no lo hace gratis, tiene intereses geopolíticos en todos los países latinoamericanos. Es decir, Brasil tiene problemas de competencia geopolítica con Estados Unidos y puede tener problemas de dominación con muchos de los países actuales latinoamericanos. Justamente en la presencia de los recursos naturales que Brasil considera fundamentales. Ustedes saben que Brasil es una enorme potencia geopolítico y militar, en crecimiento militar, no en decrecimiento, en crecimiento militar. Les pongo un ejemplo para que ustedes entiendan de qué estamos hablando en serio. Brasil descubrió en una zona, en el Presal, enorme riqueza petrolera y de gas. Enorme. Hasta el punto de convertirse en un país literalmente autosuficiente energético en los próximos años. Es decir, hoy Brasil tiene garantizada la autosuficiencia nacional como país, como Estado, energético. Que es uno de los grandes debates que es dónde va ese dinero, si se gestiona públicamente, si el dinero se va a usar para gastos sociales, como decía Lula y como prometió la presidenta. Eso es un debate muy duro que hay hoy en Brasil. Ustedes saben la primera reacción que tuvo geopolítica Brasil: irse a Francia y iniciar un plan de construcción de submarinos nucleares, cuando la pregunta que le hacen a la Dilma rusa es: oye, ¿y por qué compra usted submarinos nucleares si no tienen enemigos? Dijo: no tienen enemigos, pero tienen derecho a defenderse. Mira, obviamente por enemigos del norte. Entonces, tienen un plan, han comprado 2 submarinos nucleares a Francia en un proyecto conjunto de intercambio de tecnología. No aceptan sin más la tecnología que le ofrece Francia, y tienen un plan de construcción de 18 submarinos, serán la mitad prácticamente serán nucleares, para proteger toda la ribera que justamente aparece con posibilidades petrolíferas. Y por tanto, objeto de la atención preferente de las grandes potencias, especialmente de Estados Unidos, sobre Brasil. ¿Qué parece que hay ahí? Ahí lo que parece que hay una división, que se puede ejemplificar entre el PT y la vieja oligarquía paulista. Mientras que lo que Estados Unidos es ¿qué hacer con Estados Unidos? Lo que está ofreciendo Estados Unidos a Brasil es repartirse el poder sudamericano. Y parece que una parte, Fernando Henrique Cardoso era claramente partidario de eso, y la vieja burguesía paulista, de aceptar ese acuerdo de reparto de papeles en América. Parece que el PT o sus centros dirigentes, Itamaraty y todo lo que es una parte del poder militar muy influyente políticamente en Brasil, piensan de otra manera. Que el mayor refuerzo para Brasil es su capacidad de liderar la integración latinoamericana. Eso parece que es el debate en curso hoy en América Latina, mejor dicho en Brasil, y que va a afectar a América Latina. Y la última cuestión, unida a esta, y ya termino, es el tema de la integración latinoamericana, la pata fundamental del viejo proyecto de la independencia frustrada, que es la construcción de una patria, de la unidad. No dirán ustedes que eso tiene que ver con las 5 o 6 cuestiones que yo le acabo de explicar, y era lógico que terminara por ahí. Eso tiene que ver
con la capacidad de ser o no sujeto activo en los cambios mundiales que tiene América Latina. Para ser sujeto activo necesita integrarse y unirse, contar. A su vez, para ser sujeto activo tiene que ganar independencia nacional. Cada uno de los países y América Latina en su conjunto. Pero eso le obliga, esa independencia nacional, a romper con el neoliberalismo. El neoliberalismo es la sumisión incondicional a los dictados de la globalización capitalista y específicamente de Estados Unidos. A su vez, para contar, tienen que valorizar la política frente al mercado y a los grupos económicos. Es decir, tienen que hacer proyectos que, si bien en el principio no cuestionan el orden capitalista, sí exigen una democratización fundamental de ese propio orden, y algunos plantean hasta la perspectiva socialista. Y por último, para que esa integración funcione, dependerá que haga Brasil, porque Brasil es la pieza maestra de ese proceso de integración. Es decir, los latinoamericanos tienen que, para protegerse del enemigo del norte, unirse. Para protegerse del enemigo del norte, contar con Brasil. Pero que Brasil no acabe siendo la nueva potencia hegemónica que lo incardina y lo domina. Ahí está. Ese es, para mí, el gran debate que hay hoy en América Latina, que se complica mucho más, en este caso favorablemente, cuando aparece el tema del socialismo 21 como alternativa, ¿no? Es decir, cuando algunos países se plantean no solo resistir o crear una alternativa al neoliberalismo, sino cuestionar al orden capitalista. Pero yo creo que para todo eso es mejor escuchar a mi amigo Juan Valdés, que es el representante. Juan Valdés es profesor de universidad, es sociólogo, y él fue viceministro de Agricultura en Cuba, participa en la revolución cubana desde sus primeros momentos, con una enorme experiencia tanto de la guerra cubana como en la actualidad, como investigador, como estudioso, como intelectual que aporta a los debates y las ideas que hoy se desarrollan en Cuba, nos va a dar un poco la visión desde Cuba de lo que está pasando en América Latina. Yo lo gozaría en algunos aspectos referidos a la economía y a la política. Primeramente, en lo que se refiere a la cuestión económica, habría que empezar por decir que en estos momentos la región latinoamericana y caribeña, más latinoamericana que caribeña y más suramericana que latinoamericana, presenta una serie de logros recientes entre los que están el crecimiento de la región, se ha mantenido los últimos 7 u 8 años sobre el 5% de crecimiento sostenido, el atractivo creciente de la región para la inversión extranjera directa, este es un dato también relevante, y que muchas, como él dijo, de las reservas naturales que posee la región se están incorporando a procesos de explotación, es decir, están entrando en el circuito de la economía contemporánea. El gran logro social de la región es que se ha logrado una notable disminución de la pobreza, casi un 50% en los países más avanzados de la región, un tanto menos, pero en casi todos, con alguna expresión positiva, y sin embargo no se ha avanzado tanto en la disminución de la desigualdad social. Como ustedes saben, la región latinoamericana y caribeña es la región que presenta los índices de desigualdad más altos del globo. Por tanto, este es también una agenda por resolver, y si la pobreza disminuye, la desigualdad no, quiere decir que también los ricos son cada vez más ricos, las capas medias son cada vez más altas. Es decir, que tenemos esta caracterización. Lo más
inminente es que este crecimiento al que me refería antes se está desacelerando. Porque, como ustedes saben, lo en la prensa, se está produciendo una caída de la demanda en el mercado mundial con los recortes chino e indio y un cierto retroceso en los precios internacionales. Esto es muy importante porque la evolución, este crecimiento a que nos referimos antes de la región, ha estado apoyada en una reprimarización de la economía de la región. Es decir, la región que se había industrializado en un cierto rango ha detenido su expansión industrial en favor de volver a reprimarizarse. Crecimiento de la minería, crecimiento de la agroexportación y crecimiento de las exportaciones petroleras. Consecuentemente, la economía en su conjunto se ha reprimarizado en detrimento de la industrialización y la manufactura. El resultado de eso es que ha logrado colocarse en la cresta de esa demanda mundial de bienes básicos, pero está ahora mucho más expuesta a las variaciones del mercado mundial que años atrás. Acerca de esto hay un muy serio debate en la izquierda latinoamericana acerca del tema del extractivismo. Toda la economía que se ha movido en favor de actividades extractivas, más minería, más petróleo, más agricultura extensiva, etc. Esto ha producido un debate en la izquierda latinoamericana en la medida en que, como ya apunté, desequilibran la estructura económica de los países de la región. Por un lado, incluyen amenazas y daños ecológicos de mayor cuantía que antes, y el argumento de que finalmente esto es un periodo de transición y que los recursos del extractivismo van a financiar una reindustrialización de los respectivos países, no parece tan visible. De manera que hay toda una polémica en la izquierda que tiene que ver, que mucho más alude en los casos de gobiernos progresistas, que son los que están centrando su crecimiento económico en el extractivismo, digamos caso de Venezuela, digamos caso de Ecuador, digamos caso de Bolivia, fundamentalmente, y esto es un debate muy importante que tiene que ver más en concreto con el tema de los socialismo del siglo XXI que la simple formulación de que todos queríamos estar en el siglo XXI en el socialismo. Les sugiero que sigan esto con detenimiento. En todo caso, una de las consecuencias ambigua de estas estrategias económicas es que en realidad no se cumple. Mediante ella los gobiernos adquieren mayores ingresos, pueden mediante ello hacer políticas sociales, y esto es un dato, la están haciendo, están redistribuyendo la riqueza, están haciendo importantes políticas sociales, pero se hacen más dependientes del mercado mundial, la economía internacional. Esa es, por tanto, una cuestión a lo que me quería referir. El otro tema que me quiero referir, que lo mencionó Manuel, es el tema de la integración. En el tema de la integración económica, el tema de la integración tiene dos vertientes. Una integración puramente económica, para la cual hay una cantidad de esquemas de integración existentes en la región, algunos que tienen casi 50 años de datas y otros más recientes. No los voy a prolongar con la enumeración de todos ellos, o sea, porque ustedes quieran después que se los declaren alguna pregunta en particular. Y por otro lado existe lo que vamos a llamar esquemas de concertación política, que no son lo mismo. La región ha avanzado muchísimo, tanto en que ha ampliado los esquemas de integración como que ha multiplicado sus esquemas de concertación política. Me voy a referir ahora a los económicos y después voy a referir
esto en un segundo momento a los puertos. La integración económica, la integración regional, en realidad apareció décadas atrás como una necesidad de complementar el desarrollo de los modelos de sustitución de importación. Llegó un momento en que la industrialización por sustitución de importaciones necesitaba rebasar los límites nacionales, encontrar un mercado mayor que el mercado interno. Se había ampliado el mercado interno, pero finalmente era insuficiente. Era necesario pasar la frontera, buscar fórmulas de integración externa. La Comisión Económica de América Latina entonces diseñó procesos de integración donde todos los países miembros se beneficiaran por igual, se tuvieran en cuenta los casos de menor desarrollo relativo, donde las industrializaciones respectivas, que era en última instancia la manera de pensar el desarrollo de todos estos países, se complementaran, y además que los intercambios económicos entre los países miembros de estos esquemas de integración no pasaran, es decir, no tuvieran necesidad o no dependieran del intercambio de las monedas, de las divisas internacionales, que pudieran hacer simplemente saldos de cuenta y traspasarse solamente la diferencia de esos saldos. Ese era más o menos el esquema. Y al amparo de eso se hizo un ensayo de integración en Centroamérica, se hizo un ensayo de integración en los países andinos, se comenzaron a dar los primeros pasos del Mercosur, en fin, ese era, digamos, el modelo. En esto llegó el neoliberalismo. El neoliberalismo convirtió estos esquemas de integración, que como ustedes han visto son un poquito más complicados que simplemente comercio entre países, los convirtió simplemente en esquemas de comercio. La integración era integración de mercados, como epifenómeno del mercado mundial. Y por tanto, el proceso de integración, como sucede con todo mercado, mejoró a algunos países y empeoró a otros, porque siempre hay mercado, hay ganadores y perdedores, como ustedes saben. Bueno, ahora, con los nuevos impulsos a los esquemas de integración, muchos de estos esquemas anteriores se están volviendo a revitalizar y se les están tratando de insuflar lo que podríamos llamar los principios generales que habían alimentado la integración en los primeros tiempos bajo los auspicios de la CEPAC, la Comisión Económica para América Latina. Y quizás lo más relevante es que en esta nueva oleada ha aparecido el esquema que todos conocemos como el ALBA, que fundaron Cuba y Venezuela originalmente, que se han ido adicionando otros países, porque el ALBA desde el principio se diseñó superando incluso el esquema de CEPAC, es decir, convirtiendo la integración en un intercambio de mutuo beneficio de bienes y servicios entre los países miembros, y donde esto se garantizara la solidaridad y la ayuda a aquellos miembros que eran más expuestos, más vulnerables, etc. Y aunque el número de países que ahora forman el ALBA es relativamente limitado, tiene la fuerza de que todos los casos progres de que hablábamos forman parte de él, su peso relativo en la economía latinoamericana sigue siendo muy leve. Piénsese que no es un esquema donde esté ni Argentina, ni Brasil, ni México, los tres países de mayor envergadura, para saber que este es un esquema de relativo poco peso económico, pero que tiene la fuerza de su naturaleza, de la propuesta de integración no mercantil que podría en el futuro inmediato convertirse en una opción de ese socialismo del siglo XXI. Es decir, basar el socialismo del siglo XXI en un nuevo tipo de integración que rebasara los tradicionales intereses mercantiles, habría que seguirlo de esa manera.
me voy a permitir hacer 2 o 3 comentarios políticos sobre América Latina. Bueno, todos conocemos que han surgido gobiernos progresistas, le llaman uno, reformistas le llaman otro, transformadores, en fin. Ahí están Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, digamos, con un mayor comprometimiento de sus respectivos gobiernos, y existen otros que en algunos puntos se acercan y en otros difieren de esta línea que representan estos países. Podríamos decir que el programa común a todos estos países que marcan la vanguardia hoy de América Latina es basar su proceso de cambio en un nuevo constitucionalismo. Todos comenzaron, menos Cuba, todos comenzaron con procesos de reconstitucionalización, de fundación constitucional de sus respectivos estados nacionales. Todos desenvolvieron frontales políticas anti-neoliberales, todos han desarrollado políticas redistributivas y sociales, y todos se han declarado expresamente antiimperialistas. Digamos que se podríamos considerar el programa básico de este grupo de países, y después, por supuesto, hay problemas más complicados, el carácter plurinacional que tienen algunos de estos países, las soluciones que le intentan dar a esta plurinacionalidad, cosas muy importantes, porque crean muchos países plurinacionales por fuera de este grupo, y que es importante cómo lo resuelvan, etc. Pero como esto, cuando lo miramos en el mapa, estos países progres están repartidos en distintas subregiones de América Latina. Unos están en la región andina, otros están en el Cono Sur, otros están perdidos en Centroamérica, otros están en el norte de Sudamérica, etcétera, como tal. Y nosotros solitos en el Caribe. Es decir, cuando ya lo vemos sobre el mapa, cosa en la que Manuel insistía, que estas cosas las tenemos que ver con un poco de geopolítica por delante, ya entonces vemos que en esos espacios subregionales hay una combinación más compleja de estos países progres, países que podríamos calificar de centrista, en una posición de centro, y países francamente de derecha subordinados a la política del imperialismo norteamericano en la región. Entonces, esto hace que tengamos que utilizar quizás otra noción, algo así como la idea de que hay ejes en América Latina. Los países de América Latina se agrupan por sus opciones políticas y económicas en determinados ejes. Hay un eje que vamos a llamar de izquierda, la izquierda de América Latina: Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. 5, voy a decir los números porque esto es importante. Tendríamos un grupo de los centristas, que vamos a poner a Argentina, a Brasil y a los países del Caribe anglófono y francófono, en esa situación de países centristas. Todos estos son 10. 10 Estados-nación que tienen voto, que tienen compromisos, que son respectivos sujetos de la política internacional. Y en un eje de países con una proyección de derecha, tendríamos a México, Centroamérica menos Nicaragua, Centroamérica toda menos Nicaragua, tenemos obviamente a Colombia, tenemos a Perú, Manuel pasó por allí y lo inclinó definitivamente a la derecha. Está Chile, obviamente, aún con la Bachelet, y tenemos a Paraguay y a República Dominicana como una
excepción más del Caribe. Ya eso hacen 12 países. Es decir, que si vamos a ver geopolíticamente, tenemos del centro derecha 22, frente a 5 que marcan lo progre, lo más avanzado de la región. No hace falta mucho más cálculo para saber cómo se proyectan los Estados Unidos sobre estos ejes. Trata de bloquear el eje progre, trata de captar al eje centro y basa su estrategia en la región en lo que llamamos el eje conservador o de derecha, ¿no? Entonces, habría mucho más que decir, pero estoy tratando de transmitir una imagen un poco gráfica de cómo, cuáles son las bases reales del cambio en la región. Yo le decía que existían esquemas, o que se habían originado numerosos nuevos esquemas de concertación política en la región. Y esto sí merece un comentario aparte. Y lo voy a hacer en sentido inverso. Voy a empezar por el grupo de derecha. Es decir, ¿bajo qué esquema de concertación se agrupan hoy estos países que están en el eje más conservador? Primero que nada, la OEA, la Organización de Estados Americanos, que incluye Estados Unidos, y no tengo que decir, porque Cuba le llama a la OEA un ministerio de colonias, ¿no? Después tenemos la Asociación de Estados Centroamericanos, que puesto que Nicaragua es el único que aparece como progre, porque los pobres salvadoreños no han podido salvar mucho de su programa, pues esto finalmente termina estando en función conservadora. Y ahora los Estados Unidos, ustedes habrán visto las últimas noticias, están tratando de desarrollar un acuerdo, un tratado de estados del Pacífico de América Latina. Esto incluiría, de hecho, incluiría Chile, incluiría Perú, que pasaría por arriba quizás a Ecuador, obviamente Colombia, por ahí puede seguir con todo esto, Costa Rica, El Salvador, el pedacito que tiene Guatemala en el Pacífico, y finalmente México. Ya se llegan a California y hacen una reunión y lo celebran. Es decir, que los Estados Unidos están tratando de reforzar a este grupo con nuevos esquemas de concertación política. En el caso del grupo centrista, tenemos dos importantes esquemas de concertación. Uno es UNASUR, donde está hegemonizado por Brasil y Argentina, pero todos los países de América del Sur son miembros de UNASUR. Y por tanto, digamos que es un esquema laxo relativamente, porque ahí está Venezuela, Bolivia, Ecuador, que reúne de cierta manera a los progres con los centristas. UNASUR es el esquema que une a los progres con los centristas y a algunos que no son ni progres ni centristas, sino de derechistas como Colombia. Y existe un esquema particular para el Caribe anglófono, que es el CARICOM. Existe otro más, la Asociación de Estados del Caribe, que virtualmente ha quedado en el papel, pero bueno, otro esquema más. Es decir, que también en el Caribe se han promovido distintos esquemas. Y por último, el grupo progre o de izquierda, tendría el ALBA, que también es un esquema de concertación política y económica, UNASUR, porque forman parte de UNASUR, y le dan un sesgo muy avanzado a UNASUR, y han sido los auspiciadores de la conferencia de Estados latinoamericanos, de Latinoamérica, la CELAC, y del Caribe, que es lo suficientemente, es decir, cuyo propósito es eventualmente, es decir, el propósito de los progres y de Cuba en particular es utilizarla para suplantar eventualmente a la OEA, es decir, que exista un esquema de concertación política que no incluye a Estados Unidos ni a Canadá, y que bueno, está viviendo los primeros tiempos. Como ustedes saben, Cuba lo preside actualmente, esto le pasará a Costa Rica próximamente
la presidencia, etc. Bueno, no hay un acuerdo tácito de que pase de alguien progre a alguien más conservador, tendrán esas venidas. De manera que, en gran medida, salvo por alma, los progres están insertos en esquemas de concertación mayores, a lo que ellos tratan de radicalizar, pero que donde son compensados en gran medida con la presencia de otros. Este esquema que acabo de mencionar está en este momento amenazado permanentemente por la contradicción neoliberal, es decir, proyectos neoliberales, proyectos nacionales. Esa es más o menos la contradicción fundamental. Los Estados Unidos siguen promoviendo estos esquemas neoliberales en la región, no pudo implantar el ALCA, es decir, un acuerdo regional, pero lo ha ido sustituyendo por un acuerdo bilateral con muchos de los países de este grupo conservador al que antes me referí. Tiene de hecho un acuerdo con México, acaba de firmar uno con Centroamérica, otro con Colombia, le está proponiendo uno a Perú, tiene otro con Chile, ha metido a Paraguay, tiene otro con República Dominicana. Es decir, que tiene acuerdos bilaterales de corte neoliberal con todos estos países de este grupo. Y por supuesto está tratando de extenderlo a los restantes. El key del asunto es que, desde el punto de vista de la estrategia económica, la contradicción en propuestas neoliberales, propuestas nacionales, para llamarlo de alguna manera, esto es la contradicción fundamental de todos estos esquemas de integración y de todos estos esquemas de concertación política que me he referido. Y el problema más importante que se le presenta a los... hay una diferencia cualitativa que quiero comentar. El grupo de países de derecha o conservadores de este eje tiene la característica que pasa de gobierno de derecha a de gobierno de derecha. Ahí nunca los procesos electorales, hasta el momento, ponen en peligro el estatuto, el alineamiento de estos países, ¿no? Inclusive, alguien pudo haber pensado que el regreso del PRI a México podría significar un viraje, no hay nada de eso. Es una característica. Sin embargo, los países centristas y progres están constantemente amenazados por los procesos electorales. Entre paréntesis, todos van a tener que enfrentar en los próximos 1 o 2 años procesos electorales en sus respectivos países. Tenemos el problema de que seguramente Ortega no está claro si se podrá reelegir, ni siquiera si tiene ya derecho a reelegirse. En Bolivia Evo puede hacer otro periodo, pero solamente uno más. En Ecuador, Correa ya no se puede reelegir constitucionalmente. En Venezuela, no tengo que decir, el chavismo ganó las elecciones con un estrecho margen y están expuestos no solamente a elecciones locales, sino que están expuestos a un proceso revocatorio dentro de 2 años, que seguramente la oposición les va a imponer. Y los únicos que se parecen a los conservadores somos nosotros los cubanos, que siempre pasamos de un gobierno de izquierda a un gobierno de izquierda. Bueno, quería llamar la atención de que hay que tener en cuenta, es decir, la suerte, o dicho de otra manera, la suerte de los proyectos progresistas y de izquierda en América Latina tuvieron su origen y su legitimidad en procesos electorales, pero están constantemente amenazados por esos procesos electorales, a los cuales, por supuesto, la oposición le apuesta con más dinero, el apoyo de los gringos, tecnología publicitaria, etcétera, etcétera, etcétera.
y la eventualidad de que las fuerzas populares se dividan, cosa que, por ejemplo, ya ocurrió en Ecuador con la desafección de las relaciones de Pachacuti, ya se presentan ahora también algunos quiebres en el caso boliviano, etc. Bueno, la región, como Manolo dijo, ha desarrollado, ha diversificado sus relaciones internacionales. Esto es muy importante, tanto económica como política. Esto es muy importante porque todo lo que la región pueda hacer para equilibrar o compensar la dominación de Estados Unidos, hay que leerlo en un sentido progresivo. Esto se combina con una pérdida relativa de hegemonía de Estados Unidos en la región, porque cuando nosotros, Manuel decía con toda razón, 71 bases militares desplegadas, una cantidad de militares norteamericanos por abajo del canal de Panamá que nunca estuvieron en la región en años anteriores, sin despliegue militar. Todavía la región depende entre un mínimo de Brasil de un 20% y un máximo de algunos otros países centroamericanos, hasta un 75-80% del mercado norteamericano. Y todo esto expresa la hegemonía la dominación de Estados Unidos sobre la región. Pero la dominación de Estados Unidos sobre la región tiene una dimensión hegemónica basada en la cultura y la información. Lo que lee un latinoamericano está acuñado por los medios de comunicación norteamericanos, la prensa norteamericana, las agencias de información norteamericanas, las películas norteamericanas, los seriales norteamericanos, por cierto que hacen muy buenas películas y muy buenos seriales, y ahí parte del encanto. Y de su hegemonía. Entonces, este es un poder inmenso, este poder de dominación ideológico-cultural sobre la región, donde casi todos los latinoamericanos tienen parecerse a los gringos, y si no lo dicen, usan el pantalón, la camisa, la costumbre, los dicharachos, tienen la fantasía que ven en los seriales de las películas gringas, etc. Esto que el advenimiento de gobiernos progres, las políticas antiimperialistas, etc., han moderado en gran medida, y ahí lo de la pérdida relativa de hegemonía es un poder muy importante que hay que tener en cuenta. Esto, aquí entra el hecho real de que, como ustedes ven, uno de los temas candentes en todos estos países latinoamericanos que clasifican en progres o en centristas es el tema de los periódicos, los medios de comunicación, el monopolio de los medios de comunicación en la formación de opinión pública, los medios de comunicación como cuarto poder, como actores políticos internos. Es una cosa que han enfrentado todos estos procesos, ¿no? Ninguno puede resolver como Cuba, que simplemente los desapareció a todos. Los demás pues tienen que moverse dentro de ciertos límites. Y esto yo creo que es muy importante rescatarlo dentro de la enumeración que hizo Manuel, que me pareció muy completa. Quizás, en mi opinión, uno de los déficits más importantes que ahora se presenta en América Latina es que la agenda, es decir, vamos a ver, una región que está alineada a Estados Unidos durante los últimos 100 años, su agenda nacional, o casualidad, es la agenda de Estados Unidos. Eso, por supuesto, halló su máximo exponente durante la Guerra Fría. Una vez que este escenario de Guerra Fría ha pasado y que han aparecido estos nuevos movimientos, el tema que se plantea es cuál es la agenda de América Latina frente a Estados Unidos. ¿No? Manuel decía, cuál es la agenda de la región en el sistema internacional, pero como ya lo dijo, yo digo ahora cuál es su agenda frente a Estados Unidos.
Y hasta el momento, la agenda latinoamericana se caracteriza por ser una agenda negativa, es decir, no al neoliberalismo, no al imperialismo, no al despliegue militar, no, pero está mucho más atrasada la región en construir una agenda en positivo. ¿Con qué agenda o bajo qué agenda se va a construir o reconstruir América Latina como ese poder del sistema internacional a que se refería Manuel? Bueno, muy brevemente diré que frente a este escenario, que como he descrito es casi al pie de la letra la visión cubana, la visión oficial cubana incluso, tenemos, primer dato, para la revolución cubana, América Latina es estratégicamente su destino. No importa la vuelta que hayamos dado, que hayamos ido del CAMI, que hayamos combatido en África, todo eso ha ocurrido y hasta puede volver a ocurrir, pero ningún político cubano, hijo de Martí, olvida, y bueno, y de Fidel Castro, olvida que el destino nuestro está ligado al destino de América Latina. De manera que, como le va a la región y lo que pasa en la región es de minuciosa observación por parte de los políticos cubanos, de la dirección cubana. Ese es un primer dato. Es absolutamente relevante para nosotros. Como ustedes saben, vivimos un divorcio de casi 30 años con la región, fuimos expulsados por romper las relaciones con nosotros menos México, y por una cosa que está por explicarse, con la crisis cubana de los 90, es decir, cuando quedamos desenganchados del sistema internacional y en medio de una crisis devastadora, todo, quizás por lo débiles que estábamos ya, todos los países de América Latina iniciaron un proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas con Cuba. De manera que en estos momentos Cuba tiene relaciones diplomáticas normales con todos los países de la región. Esto es importante porque esto hace que las relaciones cubanas hacia la región tengan un carácter más interestatal que interpartidario, como había sido en etapas anteriores. Y por eso al tener relaciones con todo, la política cubana tiene que hacerse muy sofisticada para tratar con todos los grupos a que antes mencioné. Porque tenemos relaciones con los conservadores, con los centristas y con los progres. Entonces tenemos que tener principios generales y además sofisticar lo puntual que nos diferencia con cada uno de esos grupos, que no me voy a detener. Cuba forma parte de todos los esquemas, menos la OEA, a que me refería anteriormente, de manera que también desarrolla su política para con América Latina, no solamente en el plano bilateral, sino también muy conscientemente en el plano multilateral. El gran problema o el gran costo para los países de América Latina es la situación triangular que se plantea entre un país dado a América Latina, nosotros y los gringos. ¿Por qué? Por supuesto, los gringos siempre son el convidado de piedra de esa relación. Nosotros tenemos relaciones con Argentina y alguna relación con el embajador norteamericano en Buenos Aires. Nos espían, nos controlan, presionan al gobierno argentino, nos estorban, en fin. Es decir, que siempre estamos triangulados. Eso no lo podemos evitar. Y como es ciencia constituida, es un aspecto que tenemos que tener. De todas maneras, ya el 40% del intercambio económico de Cuba es con América Latina. Ahora bien, en esto del conflicto con
los compañeros del norte, como dice Manuel, los que están a 90 millas, que como él dijo, nosotros les estorbamos ahí la entrada del Golfo, que saben que el escudo cubano tiene una llave que simboliza que la isla de Cuba es la llave del Golfo, bla, bla, bla. Sí, los compañeros gringos se quieren coger la llave. Y en eso estamos en los últimos, como ustedes saben, 130 años. Bueno, el bloqueo pesa, porque tiene un efecto sobre tercero, por eso nosotros insistimos que es un bloqueo, y lo importante de decir ahora, para que entendamos sobre eso, que no es el tema, es que el bloqueo se mantiene. Algunos aspectos del bloqueo, como el bloqueo financiero, es ahora en este momento en el que más pone énfasis el gobierno de Estados Unidos. Así que tenemos un bloqueo financiero. Todo banco que haga negocio con Cuba en dólares recibe sanción, y lo curioso es que la pagan. Estoy hablando del banco más importante suizo. Pagó 300 millones de multas. Es decir, para que no van a creerse que las sanciones son cosas de poca monta. Y no hay ningún escenario de negociación de ese conflicto con Estados Unidos. Otra cosa que quiero quedar bien clara en este encuentro: ningún escenario de negociación. Ninguna de las virtudes que se le atribuyan a Obama, que a esta altura tiene pocas, está pensando en mejorar las relaciones conflictivas con Cuba. Ni siquiera normalizarla en términos de derecho internacional, etc., que es lo que Cuba pide, simplemente se respete el derecho internacional. Entonces, eso no deja de ser un elemento triangular. Imagínense ustedes que, para poner un ejemplo, la ley de bloqueo establece que un barco que toque puertos cubanos no puede volver a tocar puertos norteamericanos en 6 meses. Ahí se de ejemplo. Para que, imagínense ustedes, multipliquen eso y se darán cuenta de el papel que juega esa tercera pata del triángulo al que antes me refiero. En lo económico, ya dije que habíamos elevado nuestra... Nosotros tenemos un problema, nosotros tenemos cualquier cantidad de problemas. En realidad, Cuba es un problema. Estamos todavía tratando de salir de la crisis que se desató en los años 90. Estamos recuperándolo, pero no nos hemos acabado de recuperar, ¿no? Por ejemplo, hemos regresado al Producto Interno Bruto del 89, pero cuando se expresa eso sectorialmente, hay sectores de la economía que no se han logrado recuperar. En fin, no es tampoco el tiempo de esta conversación. Y el escenario internacional nos es relativamente adverso. Cuba tiene reales limitaciones para integrarse, para una integración económica en la región, porque en algunos casos somos competitivos con producciones que tienen semejantes otros países de la región y del Caribe, y en otros somos escasamente competitivos, sobre todo industria, manufactura, etcétera. En términos de mercado mundial tenemos un bajo nivel de competitividad. Actualmente, lo que Cuba tiene como bases para su integración en América Latina, los que tienen como base para integrarse en este mundo, ¿no?, son, como ustedes saben, el níquel, el turismo, la biotecnología y los servicios tecnológicos. Bueno, en el caso del níquel, en América Latina nadie compra níquel. Lo compra Canadá fatalmente. En el caso del turismo, chocamos con los intereses del resto de los países del Caribe, porque el turismo nuestro es el que le vamos a quitar en gran medida al resto de los países de esa subregión. Los productos biotecnológicos nuestros, como ustedes saben, son muy buenos, muy eficaces, van ganando renombre, etc. Los tenemos, es decir, es política cubana promoverlos sin mediación de ninguna transnacional.
Entonces, este mundo farmacéutico y otro está controlado por 5 o 6 grandes transnacionales, lo cual nos convierte en unos marginales de la biotecnología. Pero bueno, avanzamos con esa dificultad. Y en lo que más proyección tenemos, como ustedes saben, son en la exportación de servicios técnicos. Esto, de hecho, es uno de nuestros grandes aportes en el marco de ALBA, y tenemos, como ustedes saben, cooperación en el Caribe, con Haití en una medida descomunal, con Centroamérica, con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia, con Brasil. Acabamos de conveniar 10.000 médicos con Brasil. Es decir, que este es, digamos, uno de los... Yo terminaría diciendo lo siguiente, porque Manuel terminó hablando de eso mismo del siglo XXI. Yo creo que nos hace falta discutir los intelectuales latinoamericanos, los revolucionarios latinoamericanos y hasta los curiosos latinoamericanos tienen que dedicarle un poco más de tiempo a discernir qué cosa es el socialismo del siglo XX. También tiene una definición negativa. El del 21 no es el del 20. Bueno, bien, perfecto. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la economía que lo acompaña? ¿Cuál es la organización social que lleva? ¿Cuál es el sistema político en que se funda? Bla, 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 todo eso, digamos, que tiene un bajo nivel de propuesta. Digo yo, para no decir que nadie ha dicho nada. Hay quien ha dicho algo y yo no me he enterado. Pero como este es un tema muy complicado, esto es del siglo XXI, y los propios dirigentes de los países más avanzados de la región lo dicen en un discurso, un sábado, y no lo vuelven a repetir hasta 6 meses después. Digamos que no es programático. Hay proyectos desarrollistas, redistributivos, políticas sociales, en el marco de modelos capitalistas que se están modernizando. Eso es lo que hay. Y la transición de esos modelos realmente existentes a opciones socialistas es algo que necesita mucha discusión y mucha elaboración, porque estos procesos no han nacido hasta ahora de situaciones revolucionarias, sino son procesos, gobiernos constituidos a través de procesos democráticos, electorales, movilizativos, pero todo eso es con la burguesía presente, con la oposición dueña de los medios fundamentales de producción, etcétera, 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 como Venezuela ilustra claramente, ¿no? Entonces, lo cual hace muy complicado, y me parece que nosotros tenemos la obligación de hacer una reflexión más seria sobre el tema del siglo XXI para que esto no sea una consigna hueca y al final ni siquiera orienta nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Y por último está el tema de Cuba, no voy a extenderme de eso, porque luego país se declara socialista, que tenemos cualquier cantidad de problemas, experiencia fallida, pero que tenemos también grandes logros, importantes experiencias, que en mi opinión personal tendrían que formar parte de cualquier definición del socialismo del siglo XXI, ¿no? De manera que en esa reflexión a la que estoy invitando, en esa coctelera, hay que meter a Cuba, porque es el único que se ha declarado socialista y es socialista. Entonces vamos a meter a Cuba en la coctelera a ver qué pasa, porque tanto se habla del siglo XXI que parece que los del siglo XX ya no estamos, ¿no? Y con esto termino mi palabra, me expongo a cualquier aclaración que ustedes quisieran. Muchas gracias. Del proceso revolucionario en Venezuela, introduciendo la necesidad de que todo esto vaya incardinado con una participación, decisión de carácter popular, entonces a nivel de movimiento obrero, movimientos sociales, comunal, o sea, en el sentido del poder constituyente, en un sentido político-social y de acción y decisión. ¿Cómo está
el cambio de hábitos alimenticios en el sentido de centrarnos más en los productos que produce Cuba, porque claro, eliminaría una parte importante de divisas de importación. Ese posible polo industrial, ¿no?, en este puerto va a seguir el proceso de control de accionarial por parte del gobierno cubano de las multinacionales, de las posibles inversiones, el criterio que hay ahora, ¿no? O no, o va a cambiar, ¿no? Si los médicos o maestros, que también los hay en países latinoamericanos, cubanos, como embajadores de Cuba en los respectivos países donde trabajan, es un beneficio también para la política de Cuba hacia el resto de Sudamérica. ¿Cuál es vuestro análisis o perspectiva del papel de la Unión Europea en relación a América y en relación a Latina y en relación a Cuba? Es decir, ¿veis alguna disintonía en relación a Estados Unidos? ¿El interés que puedan tener ellos por los mercados en Latinoamérica abra una posibilidad de cambiar sus políticas en función de avenirse a tener intereses y con esas nuevas configuraciones y por tanto que afecte positivamente en Cuba o no? Que uno de los aportes que iba a hacer Venezuela al socialismo del siglo XXI era la creación, el diseño y creación de un poder comunitario. El gran problema del socialismo es que ha terminado siendo un socialismo de Estado. Entonces, Venezuela proponía, hay Estado, hay un poder estatal, pero va a haber un poder comunitario que equilibre, pero un cargo de la revolución, que equilibre los excesos del Estado. Eso parecía inclusive un poder dotado también de capacidad económica y gestora, ¿no? Eso a mí me parecía que iba a ser un aporte a los hombres venezolanos, pero de alguna manera, con la crisis de salud de Chávez, la evolución del proceso, y ahora casi ni se menciona, este poder comunitario no se ha desarrollado. Debe decirle rápidamente cómo es el muñeco. El muñeco es la economía pública es el 24% del PIB. La economía privada es el 75% del PIB. Y la economía comunitaria es el 1%. Creo que esos números son suficientemente gráficos. Entonces, obviamente hay que producir una evolución de esos poderes fácticos que acompañan a estas proporciones para poder lograr un entorno diferente. Bueno, lo del sector alimenticio. Nosotros estamos, no tenemos un problema de hábitos alimenticios, lo que tenemos un problema es una falta de comida. Ni hay hortalizas, ni hay carne. Con la crisis perdimos la seguridad alimentaria y no la hemos recuperado. Uno de los sectores que no se ha recuperado, que antes mencioné, es el sector agropecuario, que sigue altamente deprimido. Por ejemplo, nosotros solemos clasificar agricultura cañera, agricultura no cañera, ganadería. La ganadería está derrumbada. Solamente hemos logrado recuperar la agricultura. La agricultura cañera, bueno, producíamos 8 millones de toneladas de azúcar y producimos 1,5. Y la agricultura no cañera, que es donde están los alimentos, se ha recuperado, pero no da respuesta a la demanda de la población. No la demanda, las necesidades de la población. Lo cual hace que el país tenga comprometido su balanza comercial con casi un tercio de sus importaciones en alimentos. Deben aclararle que hay alimentos que Cuba no puede producir. Nosotros,
igual que la carne, comemos pan, y el pan hay que traer el trigo, no producimos trigo. Es decir, que siempre tendremos una importación de alimentos de cierto peso, pero hemos perdido seguridad alimentar. Entonces, nada, que le voy a decir, no voy a decir más nada, ese es el desafío. Se están haciendo políticas y políticas para el sector agropecuario, para lograr redinamizarlo. Voy a poner el ejemplo: los campesinos tenían el 10% de la tierra, en este momento tienen el 30%, es decir, se está recampesinizando el país, buscando fórmulas de mayor incentivación a la producción. Ahí, por tanto, eso es, digamos, una agenda pendiente. Relevo generacional, no hay. Hemos logrado que el vicepresidente tenga 54 años. Todo lo demás está por arriba de ese tiempo. Se ha rejuvenecido las direcciones provinciales. Los primeros secretarios de provincia están en una media de 51 años ahora. Se rejuveneció el Comité Central, que está en una media de 52 años ahora. Se ha rejuvenecido el Consejo de Ministros, que está en una media de 53 años ahora. Pero el Buró Político y el Consejo de Estado han envejecido más. De manera que el tema de relevo generacional es también otra agenda pendiente. Yo pienso que la dirección sabe que este es uno de sus grandes desafíos, en mi opinión, el mayor desafío de la Revolución Cubana. Y la apertura económica, todo el programa de los lineamientos que ustedes conocen, etc., hasta el momento, la ley de inversión extranjera establece que toda inversión extranjera tiene que asociarse con el capital público y que el Estado tiene que poseer el 51% de las acciones como mínimo. Esa es la salvaguarda actual. Hay una excepción para ciertas situaciones, como el caso de Mariel, que son zonas especiales para la cual seguramente se darán también tratamientos especiales para la inversión. Pero el caso de Mariel, lo importante no es la inversión que se haga en el parque industrial, sino los servicios portuarios que se esperan prestarse desde allí, ¿no? Que rápidamente le diré que no será un proyecto definitivamente exitoso con bloqueo norteamericano, ¿no? Como en el caso de las inversiones de Meliá en hoteles en Cuba, las hicieron pensando que los norteamericanos algún día van a mandar a los norteamericanos de turistas a Cuba, si no, no tendría mucho sentido, menos para Meliá. Tenemos ahora 2.200.000 turistas. Si los Estados Unidos, si mañana Obama quita la prohibición de que viajen norteamericanos a Cuba, tendríamos 2 millones más de turistas. Es decir, que ahí pongo en cifra qué significa el bloqueo como limitaciones al desarrollo del país. Nosotros tenemos médicos en el exterior en tres condiciones. En condiciones de cooperar, que atienden a las situaciones respectivas de los países. Países que reciben médicos gratuitamente, caso Haití. Países que reciben médicos y que pueden cubrir, pueden pagar los médicos en acuerdo bilateral, pero en el marco de la cooperación, y países como Brasil que reciben médicos en un intercambio, digamos, económico, como es el caso de Venezuela. Para que hay que ver qué país es, porque la proyección cubana difiere con país. Bueno, si un cubano en un país dado da un buen ejemplo, me imagino que será útil para la política y la imagen de la revolución pensar que tal cubano no es un monstruo ni una bestia negra, sino que, fíjate, no solamente es
tan común como nosotros, sino que vino de allí aquí a curar. Me imagino que eso tiene un saldo político y ideológico positivo, pero no crean que es tan fácil. Ustedes verán que en casi todos los países, o en muchos países, se han presentado protestas de los colegios médicos a la llegada de médicos cubanos. En Uruguay lo rechazaron. En Brasil tuvo que Dilma imponerse al colegio médico. En Venezuela obviamente nos hicieron la oposición, etc. En el caso de Venezuela, que es donde tenemos el grueso de los médicos, ahí sí se combinaron varios factores que pasan de lo comercial. Es decir, de que yo te vendo una fuerza técnica y tú me la pagas. Primero, cuando se le mandaron los médicos a Chávez, no estaba concertado ningún acuerdo previo. Era para que Chávez pudiera hacer una política social agresiva. Y la hizo. Solo después es que se planteó el problema económico y lo planteó Chávez y casi se le puso a fin. Lo otro particular del caso venezolano es que virtualmente con los ingresos de la ayuda médica y de otro tipo, deporte, educación, etc., se paga el petróleo que nos dan los venezolanos. Estamos retiro de la Unión Europea, nosotros con la Unión Europea tenemos un problema de principio. La Unión Europea en un momento dado se subordinó a la política norteamericana y hasta ahora es un tipo quo, se subordinaban, es decir, le exigían a Cuba determinados requisitos para avanzar la relación con Cuba, y a cambio de eso los Estados Unidos todos los años promulgan una no aplicación del inciso 7 de la ley de Burton, que afectaría a Europa. Entonces, como eso es un acuerdo de caballeros, pues nosotros, la posición cubana, que de principio es que no queremos nada con la Unión Europea, sino liquida ese pliego de exigencia que nada más que tiene para Cuba. Entonces, tiene una historia, unas veces parecen que sí, otras veces parecen que no. Al principio no nos dolía tanto, porque la Unión Europea decía una cosa y las relaciones bilaterales nuestras con los países de Europa marchaban fructíferamente. Pero en un segundo momento, por cierto, con la ayuda de nuestro colega Aznar, la Unión Europea exigió que todos los países europeos subordinaran sus relaciones bilaterales a la política de la Unión Europea. Con lo cual ya, no obstante eso se viola en parte, porque no deja de haber relaciones bilaterales más o menos exitosas con muchos países de la Unión. Nada de eso es tampoco tan serio. Lo europeo no es tan serio. Ellos daban una ayuda al desarrollo que Cuba rechazó, que no se ha vuelto a restablecer. Bueno, son un matrimonio mal llevado con la Unión Europea. La política cubana es no a la Unión Europea, sí a las relaciones bilaterales con todos los países de la Unión, que la quieran. Y ahí unos se acercan más, otros se acercan menos. Como ustedes saben, según el comercio apriete o les convenga, eso funciona. El propio Aznar, que nos puso el intercambio económico en el periodo de Aznar con Cuba, creció. Y las inversiones extranjeras españolas en Cuba crecieron. De manera que tampoco hay que hacerle mucho caso a ese tinglado diplomático que anda por un lado y las relaciones económicas reales podrían, no siempre, pero podrían estar por ahí. Les agradezco infinitamente la atención que me han prestado y pido que perdonen a Manolo por no trabajar tanto como yo.